empezar la última charla antes de las charlas rápidas, ¿de acuerdo? Recordad que luego a las 6 nos vamos todos al auditorio. Perdonad que compruebe, no vaya a ser que esté diciendo una tontería. En la sala Bloomberg, ¿no? En la sala Bloomberg, efectivamente. A ver, un segundo. Sí, a las 6 son las charlas rápidas en la sala Bloomberg, en el auditorio. Y con eso vamos a terminar por hoy, ¿de acuerdo? Entonces, damos la bienvenida a José Manuel Ortega, que es desarrollador freelance, y va a empezar ya su charla Discovering Python Search Engine. Un aplauso. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y nada, en esta última charla voy a hablar un poco de los principales motores de búsqueda que podemos encontrar, cómo integrarlos con nuestras aplicaciones en Python. Esta es un poco la agenda. Voy a hacer una pequeña introducción a los principales, conceptos más importantes que hay por detrás de un motor de búsqueda. Y luego, a nivel de herramientas, de soluciones, me voy a centrar en tres: Elasticsearch, Goose y Django Haystack. Comentaré algún ejemplo con Elasticsearch que he subido en el repositorio GitHub, y por último comentaré otras soluciones y herramientas que podemos encontrar para complementar lo que hemos ido viendo. Vale, básicamente los motores de búsqueda hoy en día, la arquitectura, digamos, lo que hay por debajo, están basados es una arquitectura basada en documentos. Un documento al final es la unidad básica de búsqueda sobre un sistema de búsqueda de documentos. Un documento al final puede ser un JSON o incluso puede ser un diccionario de Python, dependiendo de qué sistema, de qué herramienta estemos utilizando. Conceptos del core, podemos destacar que al fin tenemos, para empezar, un índice, que es una colección de documentos que tienen similares características. Al final es un índice, es como si fuera una base de datos del modelo relacional. Luego tenemos otros conceptos, como por ejemplo el type, que al final las categorías de documentos que vamos a tener en nuestro índice. Es el equivalente a una tabla. El documento va a ser la unidad básica de información, es el equivalente a una fila. Y por último, el mapping, que van a ser los campos, propiedades de ese documento. Básicamente los mappings incluyen información sobre cómo esas propiedades se indexan se almacenan dentro de nuestro índice. Otros conceptos que también vamos a ver es el tema de la relevancia de los documentos. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestor documental, por ejemplo, pues hay sistemas que por debajo utilizan una serie de algoritmos para dar puntuación en función de la relevancia de los documentos que estamos almacenando en nuestro sistema. El corpus, que al final es la colección de todos los documentos en el índice, y luego los segmentos, que son cómo se almacenan dentro del índice. Al final es una estructura de datos que ahora comentaré, que se llama índice invertido. El índice invertido es al final lo que permite a los motores de búsqueda por debajo todo el tema de optimización de búsquedas, etcétera. Un índice invertido, para que os hagáis una idea, es una estructura como si fuera una tabla, donde tenemos, imaginaos que por ejemplo tenemos 3 documentos numerados con 1, 2, 3, y de esos documentos pues extraemos las palabras, los tokens que vamos a necesitar para luego realizar las búsquedas sobre dichos documentos. ¿Vale? Entonces, este índice invertido básicamente consiste en que para cada palabra, para cada token que hemos extraído, almacenamos para cada palabra almacenamos la posición, es decir, en qué documento aparece dentro de ese todo conjuntos de documentos. Entonces, podemos tener, es una estructura en forma como si fuera un hash de Python, un diccionario. Al final, los índices se organizan como si fueran clusters. Podemos tener un clúster de índices, y cada índice va a tener
un conjunto de documentos. Vale, las principales soluciones que voy a comentar van a ser, por una parte, Elasticsearch, luego comentaré WAS, que es una librería específica desarrollada en Python, y luego Haystack, que es un plugin para Django. Y luego comentaré otras soluciones que también podemos utilizar basadas en Apache Solar, que utiliza Lucene por debajo. Elasticsearch básicamente es un sistema de búsqueda que permite hacer búsquedas y analizar datos en tiempo real, ¿vale? En el momento que tú añades un documento al índice, el sistema tiene la capacidad de funcionar en tiempo real para realizar consultas, analizar datos, sacar estadísticas, etcétera. Algunas de las empresas que utilizan Elasticsearch pues, son de sobra conocidas: GitHub, Stack Overflow y Cloud, que es una red social. GitHub lo utiliza mucho para, sobre todo, pues para sacar datos, todos los datos que vemos cuando realizamos una consulta, todos los datos que vemos cuando hacemos la consulta de un repositorio, todos los datos agregados que veis, eso lo está utilizando por debajo de Elasticsearch. Elasticsearch es open source, está basado en una arquitectura cliente-servidor. Por una parte, si buscáis Elasticsearch, si instaláis Elasticsearch en una máquina, tenéis por una parte el servidor, que está basado en Apache Lucene. Apache Lucene es uno de los más antiguos motores de búsqueda implementado en Java. Es cross-platform, es decir, no tenemos ningún problema en ejecutarlo en cualquier sistema operativo. Y las comunicaciones en general con este servidor de búsqueda pues se hacen a través de una API REST HTTP. Entonces voy a comentar primero la parte esta de cómo interactuar con la API REST, y luego comentaré una librería específica, un cliente específico, que es el cliente oficial, para interactuar con nuestro servidor. Una de las ventajas de Elasticsearch es que puedes añadir cualquier documento sin necesidad de crear el índice. Y automáticamente cuando creas el documento, crea el índice, ¿vale? Entonces Elasticsearch tiene la capacidad de detectar cuáles son los tipos necesarios. Cuando creas un documento, pues ahí tiene una inferencia de tiempos bastante potente, que es capaz de detectar en ese tiempo, cuando creas un documento, cuáles son los tipos de datos basados en función del documento que has añadido. Este sería un ejemplo de Elasticsearch, donde vemos un poco la información que nos devuelve. Cuando realizamos una petición, pues este es el tipo de documento que nos devuelve cuando realizamos una petición. Pues obtenemos información sobre la petición que hemos hecho. Luego tenemos en hits, tenemos un objeto sobre los resultados de búsqueda. Y luego tenemos información, metadata, información extra sobre cada resultado, ¿no? Pues el índice sobre el cual se está haciendo la consulta, el tipo, el identificador, la puntuación, por ejemplo, el score que vemos ahí abajo. Eso también es información extra que esto lo devuelve Elasticsearch, lo calcula a partir en función de la relevancia de lo que el usuario en ese momento está buscando, ¿vale? Entonces, por debajo utiliza una serie por ejemplo, utiliza el algoritmo de Term Frequency Inverse Document Frequency, que calcula las ocurrencias, las apariciones de cada término en todos los documentos. Entonces, en función de este algoritmo, le da una puntuación a cada documento, y en función de esa puntuación te ordena los resultados. Bueno, esto es un poco lo que he comentado, los metadatas que tiene, básicamente es información extra que proporciona Elasticsearch. Vale, ¿cómo interactuar con el servidor? Bueno, el puerto por defecto, cuando lo instalamos en local, por ejemplo, es el 9200, y para interactuar directamente con el servidor, pues se hace de esta forma. Se hace primero indicando el nombre del índice, luego
el tipo de documento con el cual estamos manejando, y luego también podemos indicarle un document ID. Entonces, todas las operaciones que realicemos para obtener, para buscar, para borrar, para actualizar, etcétera, se realizarán siempre de esta forma. Básicamente, para crear un índice en Elasticsearch, pues utilizamos el método put, y sobre este índice pues le podemos pasar los settings y los mappings. Por ejemplo, si queremos crear un índice con información de un post o de un blog, por ejemplo, lo podemos hacer. En este caso estamos definiendo un mapping donde definimos las propiedades de nuestro objeto junto con las propiedades que queremos enlazar. Vale, estos son más ejemplos. Bueno, este sería un ejemplo más sencillo que podemos implementar en Python para hacer, por ejemplo, guardar un documento en nuestra hacer la petición a Elasticsearch y que Elasticsearch guarde este documento en el índice. ¿Vale? En este caso estamos utilizando simplemente con dos librerías, JSON, import request. Simplemente de una forma sencilla podemos guardar información de nuestro documento en el índice. Las búsquedas también son bastante sencillas. Tenemos dos alternativas. Por una parte, podemos utilizar la forma clásica pasándole un parámetro, y la otra forma que tiene Elasticsearch es mediante unas consultas especiales que se llaman query DSL. Este formato es propio de Elasticsearch, y en este ejemplo como podemos ver cómo serían, podemos hacer la misma búsqueda de forma equivalente de las dos formas. Esto sería un ejemplo, el mismo ejemplo que hemos visto antes, pero en Python, ¿vale? De forma muy sencilla, también con JSON y request podíamos hacer la búsqueda con una sentencia query DSL de Elasticsearch. Bueno, la capacidad de búsqueda, se pueden hacer búsquedas mucho más complejas. Podemos incluir múltiples términos, múltiples propiedades sobre las cuales buscar. Podemos incluir expresiones regulares, valores booleanos, etcétera, ¿vale? Las posibilidades de Elasticsearch, la verdad es que son bastante grandes. El cliente oficial lo podemos instalar directamente con pybistal, y este sería un ejemplo de uso sencillo, ¿vale? Importamos el Elasticsearch, nos creamos el objeto, y sobre este objeto pues nos podíamos crear el índice con el método index. Esto nos crearía el índice, ¿vale? Y ahí le pasaríamos como parámetros el nombre del índice, y luego el tipo de documento, el identificador y el cuerpo, y en el body le podemos indicar el documento que queremos añadir, por ejemplo. Y luego la búsqueda, pues, con el método search. Con el método search le indicamos también sobre qué índice queremos buscar, y en el body, en el cuerpo del search, le indicamos qué query queremos lanzar. Esto nos devolvería pues una estructura de este tipo, ¿vale? Un JSON el que hemos visto antes, donde nos dice sobre qué índices ha hecho la consulta y cuáles son los objetos devueltos en los resultados. De una forma muy sencilla, por ejemplo, podríamos cargar un CSV. Si tenemos un CSV que queremos cargar en nuestro índice, pues de una forma muy sencilla podríamos cargarlo en nuestro servidor de Elasticsearch de esta forma, ¿vale? Ahora hablaríamos el CSV con CSV Reader, y para cada línea del CSV pues invocaríamos al método index de Elasticsearch. Luego estas son pequeñas funciones que podemos usar a modo de, por ejemplo, si podemos comprobar la existencia de un índice con is.indices.exist. Esto comprobaría si un índice existe o no. Luego, por ejemplo, si queremos indexar un documento, también lo podemos hacer de una forma sencilla. Luego, si queremos obtener un documento, por ejemplo, podemos hacer un get de
de este documento a partir de los parámetros de la función. Y luego otras funciones que también son interesantes, por ejemplo, comprobar la existencia de un documento. De la misma forma que hemos hecho antes, comprobando la existencia del índice, pues aquí estamos comprobando la existencia de un documento sobre un índice en concreto. Vale, estos ejemplos, vale, para que los tengáis un poco, voy a pasar rápido. Luego, bueno, otro aspecto interesante, que tampoco voy a comentar mucho, es que Elasticsearch soporta también la búsqueda en objetos de tipo geográfico. Por ejemplo, si tenemos un sistema de geolocalización, podemos utilizar nuestra aplicación para indexar esa información en Elasticsearch y optimizar mucho las búsquedas. Proporciona bastante información en la página oficial sobre cómo realizar este tipo de sistemas. Vale, básicamente, a través de los mappings, indicando como propiedades, por ejemplo, location, type, geopoint, podemos manejar este tipo de información en Elasticsearch. Y luego podemos hacer consultas tan complejas como dame, por ejemplo, los puntos que se encuentran a una determinada distancia, tomando como referencia tal punto. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con Elasticsearch. Vale, el proyecto de GitHub, que luego comentaré, bueno, aquí esto es un proyecto sencillo donde utilizo el API HTTP de Elasticsearch para almacenar las charlas. Tiene un buscador, podemos ver los detalles, el detalle de cada charla, insertar nueva charla. Básicamente, esta aplicación, bueno, en el GitHub esto lo tenéis, pero básicamente el frontend está hecho con Angular, el backend con Flash, y Flash se comunica con Elasticsearch a través de la API a través de la API REST. Vale, el siguiente que voy a comentar es WAS. WAS es uno de los más sencillos para empezar a usarlo. WAS está principalmente enfocado en crear tu índice y a partir de ese índice ya almacenar los documentos que nosotros necesitemos. Funciona en Python 2.5 y 2 y 3. Y básicamente, para empezar con WAS, básicamente nos creamos primero el esquema. Lo podemos crear de dos formas, a la forma clásica, creando una clase, o bien con la forma propia que tiene WAS para crearlos. Básicamente, en el esquema creamos las propiedades necesarias para indexar la información que nosotros necesitamos, optimizar las búsquedas, etc. Por ejemplo, este sería un ejemplo básico donde con la función createIn creamos nuestro índice, le pasamos como parámetros el nombre del índice y el esquema que hemos creado previamente, y luego para añadir un documento simplemente con el método addDocument y le pasamos las propiedades del documento. Y luego con el commit persistimos ese documento dentro del índice. Las búsquedas con el método, con la clase queryParser, también con pocas líneas podemos realizar búsquedas sobre un determinado índice, ¿vale? Pasándole la propiedad sobre la cual queremos buscar y el esquema, pues con queryParser podemos indicarle qué criterio de búsqueda, sobre el cual criterio de búsqueda que queremos buscar. También podemos complicarlo un poco si queremos, por ejemplo, buscar por varios campos. ¿Vale? Con el método anterior, con queryParser, solo podemos buscar por un único campo. Si queremos buscar por más de un campo, más de un criterio de búsqueda, tenemos la clase multifileParser. ¿Vale? Funciona de la misma forma, solo que le podemos indicar más de un criterio de búsqueda. Vale, lo último que voy a comentar va a ser Django Haystack. Haystack básicamente es un plugin que funciona sobre Django y podemos utilizar, pues lo podemos integrar con varios motores de búsqueda, con Elasticsearch, que es el comentado, WAS, e incluso también lo podemos comentar con otros, integrar con otros, por ejemplo, Solar o Salpia. Vale, si vamos al GitHub oficial de Haystack,
vemos cómo tenemos la documentación oficial, compone todas las referencias que podemos utilizar. Básicamente, lo primero lo que hay que hacer es algo de configuración para integrar Haystack en nuestra aplicación. Básicamente es un primer paso de configuración, dependiendo de qué motor de búsqueda queremos utilizar. Y luego configurar nuestros modelos de Django con la configuración del índice por la cual nosotros queremos buscar. Registramos el índice en nuestra aplicación, lo podemos hacer de dos formas, ¿vale? Dependiendo de cómo queramos manejar la información dentro de nuestro índice. Lo podemos hacer con esta clase, Realtime Search Index, o con la indexes.searchIndex, ¿vale? Son las dos formas. Y por último, bueno, otras soluciones que tenemos dentro del un poco el ecosistema de Python, bastante extenso. Otras soluciones, por ejemplo, la de Saspian, que es un proyecto que surgió hace unos años para un Google Summer of Code, o incluso tenemos la opción de Django con la combinación con Postgres SQL. Vale, y Django a partir de la versión 1.10, creo recordar, tiene soporte para el manejo de integrarte con los índices creados en una base de datos con Postgres. Y por último, otras herramientas. Bueno, al final Elasticsearch es un ecosistema bastante grande que podemos integrarlo con nuestras herramientas como Kibana. Kibana es una herramienta bastante interesante donde podemos de forma gráfica ver toda la información que tiene nuestro índice, podemos hacer filtros, construir nuestras queries, etcétera. Y es bastante completa. Se integra muy bien con Elasticsearch y bueno, la verdad es que lo recomiendo. Y por último, referencias y algunos libros. Muchas gracias. Bueno, nos queda tiempo para un par de preguntas nada más. ¿Oye? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, bueno, dila en voz alta y luego la repetimos para que quede grabado. Sí. Gush es Python puro. Por debajo no utiliza nada. No es, o sea, no, Lucene no lo utiliza. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, muchas gracias. Vale, gracias. Y ahora nos vamos todos al auditorio a las charlas rápidas y al final del primer día de la clase. Ha sido folladísimo. Es que en los últimos 5 minutos me queda media presentación. Ya. Bueno, hola. Quería probar, presento mañana, pero como había habido algún problema con el aspect ratio y la mía es súper ancha, para tener tiempo para modificarlas. Vale, pues tengo aquí, te doy un minuto. Probarle. Venga. Para que lo pruebes. Espera, si me... ¿Qué tienes? ¿HDMI o...?